Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Vida para todos. Nós estamos iniciando a conferência Estamos al comienzo de la conferencia Salvador, en Bahia, Salvador, Brasil. Bahía, Brasil. Nós encontramos Nosotros encontramos quando cuando chegamos llegamos muito un ambiente muy saludable, de mucha alegría. mesmo depois Después de una tormenta, el Señor nos dio momentos maravillosos, como nunca vimos eso en la historia de la iglesia. Ese momento tan alegre y teniendo el Espíritu tanta libertad para hacer su obra. Quiero decir que esta obra es de Dios. Esta obra no es de ningún hombre. Por eso, queridos hermanos, vamos a comenzar pensando así, de lo que lo visible vino a existir, de las cosas que no aparecían. Eso está en Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Vamos a leer Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es, de las cosas invisibles. Y las cosas invisibles, hermanos, son del área espiritual, de la dimensión celestial, donde Dios habita en la eternidad, donde no hay límites. Dios, nuestro Dios es un Dios eterno. Y Él creó este mundo justamente para hacer su voluntad aquí en la tierra por medio del hombre. Pero cuando Él creó al hombre, no creó al hombre limitado en el tiempo y el espacio. Nosotros, nuestro cuerpo, estamos limitados al tiempo y el espacio, porque nuestro cuerpo fue hecho del polvo de la tierra, que está dentro de esta dimensión limitada. Pero cuando creó al hombre y sopló en sus narices, en la nariz de Adán, el aliento de vida. Y ese aliento de vida no es terreno, no es visible. Es algo que vino del Dios eterno. Y como resultado, el hombre se tornó alma viviente. Y cada uno recibió su personalidad, su alma. Pero tenemos el espíritu humano creado por el aliento de vida y que es para recibir al propio Dios en el espíritu. Por eso Hebreo 11 enfatiza el tema de la fe, que aunque nosotros vivamos en nuestro cuerpo limitado por el tiempo y el espacio, pero Dios quiere producir algo infinitamente mayor a través de la creación del hombre, del espíritu del hombre, que viene del aliento de vida, el Neshama en hebreo. Por eso, queridos hermanos, no podemos limitar a este mundo visible y terreno. Dios quiere producir algo invisible, algo mucho mayor y limitado a través de ese hombre limitado. Dios quiere, a través del hombre, sujetar esta tierra para Dios. Por lo tanto, hermanos, no nos podemos limitar a vivir en este mundo lógico, en nuestro mundo racional. Por eso el apóstol Pablo decía, yo dije esto varias veces, 1 Corintios capítulo 1 y 2, 1 Corintios capítulo 1 dice así,
versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No voy a leer todo, porque va a llevar mucho tiempo. Vamos al capítulo 2 en 1 Corintios. Así que dice, 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, antes del capítulo 2, capítulo 1, versículo 17, dice el 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo decía esto a los corintios, eso, porque los corintios estaban dentro de la cultura griega, y esa cultura desenvuelve mucho la sabiduría y la filosofía humana. Por lo tanto, Pablo no osó usar la sabiduría de palabras. Capítulo 2, 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Por lo tanto, hermanos, no es la sabiduría humana que va a hacer la obra de Dios. Pablo no osó usar la ostentación del lenguaje. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por lo tanto, hermanos, no estamos haciendo una obra humana, estamos haciendo una obra de Dios, pero Dios está haciendo su obra a través de la iglesia. Y en cuanto la iglesia reconoce que ella propia no tiene poder para hacer eso, cuenta con el poder de Dios, y el poder de Dios está en la palabra y por medio de la fe, es decir, creer en la palabra está el poder de Dios y se torna sabiduría de Dios, y así está hecha la obra de Dios. También Pablo, en segunda a los Corintios, dice, capítulo 3, versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Hermanos, en lo que Dios quiere hacer y su obra, nosotros no somos capaces ni de pensar como si viniese de nosotros. Por lo contrario, nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto,
no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El espíritu da vida. Es eso, hermanos. Lo que el hombre necesita es la vida eterna. ¿Y quién hace la obra de Dios? Es la propia palabra de Dios. Y la palabra de Dios es espíritu y vida. Por eso, hermanos, gracias a Dios, nosotros, por la misericordia del Señor, el Señor nos hizo pasar por tantas situaciones de pruebas, pero gracias a Dios que el Señor y los que están aquí tienen un corazón limpio, un corazón puro y no confían en sí mismos, no confían en su capacidad humana, sino, hermanos, que confiamos en el poder de Dios. Y el poder de Dios está en su palabra. Dios hace su obra por la palabra. Nunca fue diferente desde el principio. Desde el principio, Dios hizo todo el universo a través de la palabra. Capítulo 1 de Génesis, cuando Dios dijo, haya luz, hubo luz, y todas las cosas fueron hechas por su palabra. ¿Y por qué sería hoy diferente? Entonces Dios continuó usando su palabra para hacer su obra. Eso dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios hace su obra hablando. Cuando Él habla, la obra se ejecuta y Él habla por los profetas, a través de los profetas. Ese no es el problema. Todo el pueblo de Dios acepta la palabra de Dios, ama la palabra de Dios, solo que el problema es que la palabra de Dios en cada época es hablada a través de sus profetas. Y entonces ahí el hombre tiene reservas, reticencias. Aún Moisés, el gran hombre del pasado, levantado por Dios, su hermana María y su hermano Aarón, en Números 12, tuvieron problemas con eso. No dijeron, solo por Moisés habla Dios. Él también no ha hablado por nosotros. Todos quieren disputar el lugar de canal de Dios, pero Dios escogió a Moisés en su época. No es así. Después, ustedes saben que en la rebelión de Coré también hubo la misma cosa. Los de Coré dijeron, ¿cómo? No, el pueblo es santo. Cada uno en el pueblo es santo. ¿Por qué tú te haces diferente al pueblo? ¿Usted quiere ser el mayor? Ahí, porque Coré se rebeló junto con Datán y Abiram. Y los de Datán y Abiram se rebelaron contra Moisés diciendo, no, 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 no vamos a subir, no vamos a ir hasta donde está usted para conversar. Entonces, ellos dijeron cosas horribles. Dijeron, toda la congregación es santa. ¿Por qué ustedes se quieren hacer príncipes, tú y Aarón? ¿Se quieren hacer príncipes sobre nosotros? Hermanos, siempre hubo ese problema. Dios cuando usa a su profeta es siempre despreciado. ¿Por qué? Porque es un hombre. Cuando se rechaza al profeta, se rechaza a Dios, se rechaza su palabra. Y entonces Dios no tiene cómo hacer su obra a través de su pueblo. Y cuando, y cada vez que Dios mandaba a los profetas, ellos eran perseguidos. ¿No es así? Y en el Nuevo Testamento no fue diferente. Cuando el Señor empezó a usar a Pedro, y entonces Pedro fue usado para dar aquel comienzo impactante en Pentecostés, llevando con poder en la palabra. El evangelio alcanzó toda Judea. Entonces muchos sacerdotes que se creyeron en la fe y practicaban el Antiguo Testamento, los judaizantes se levantaron en la iglesia, en Jerusalén, y no concordaban
que se abandonasen las costumbres de los padres y, y realmente se viviese por la fe en Cristo. No pudieron hacer ese cambio y poco a poco sacaron el espacio a Pedro. Entonces, cuando el Señor no tuvo más espacio para hablar a través de Pedro y hacer su obra, Santiago fue tomando un papel preponderante, no Santiago el apóstol, sino no el hermano de Juan, que fue muerto por el rey Herodes, sino Santiago, hermano de Jesús. Entonces se tornó el líder principal. Y si ustedes perciben el tercer viaje, cuando Pablo vuelve, él no encontró ninguno de los apóstoles, solo se encontró con Santiago y los presbíteros. ¿Dónde estaban los apóstoles? No había quien oyese a los apóstoles por causa de ese ambiente, de los judaizantes que no querían abandonar las costumbres de Moisés para seguir la fe. Entonces el Señor tuvo que buscar a alguien que era perseguidor de la iglesia y encontró en Pablo una persona que gracias a Dios y por su gracia, él hizo un cambio completo. Él consideró como basura aquello a lo que él daba valor, que él tomó basura, eso como basura total de ganar a Cristo. Eso es maravilloso. Dios usó ese hombre que dijo, en Gálatas, dijo él entonces, vamos a mirar Gálatas un poquito, vamos a mirar Gálatas. Miren cómo es importante la palabra. La palabra es la que hace la obra, hermanos. Gálatas 1 dice así. Gálatas 1. Voy a leer para ustedes. Versículo 4. 4. Comienza así. Versículo 3. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo, Él se entregó a nosotros, por nuestros pecados. ¿Pero con qué fin? Miren bien, presten atención. ¿Con qué fin? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermanos, este mundo perverso, este siglo malo, no es solo el mundo de pecado. Este mundo es este mundo dominado aún por el príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo es Satanás, que domina el cosmos. Este mundo pertenece a él. Y este mundo tiene varios departamentos. Departamentos de pecados, de cosas horribles y groseras. Y también cosas más refinadas. Aún la religión. La religión hace parte de este mundo perverso. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vino para, se dio a sí mismo por nuestros pecados, pero la finalidad es librarnos del presente siglo malo, sacarnos, desarraigarnos de raíz de todas las influencias del mundo sobre nosotros. Y estas influencias, esta influencia del mundo sobre nosotros no solo son pecados, sino de todos los departamentos, inclusive la religión. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque en sí, él no habla de pecado. Dice así, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es ese otro evangelio? Evangelio diferente. Uno piensa que ese otro evangelio, Pablo se refería y a muchas herejías, a cosas horribles que se predicaban. No, no que haya otro, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es pervertir el evangelio de Cristo? Versículo 8 explica, más si aún nosotros o un ángel del cielo
os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es otro evangelio? No es otra cosa que predicar diferente de lo que el apóstol predica. ¿No es así o no? Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anátema. Entonces, ¿cuál es el evangelio que Pablo predicaba? ¿Por qué ese evangelio es tan especial? ¿Por qué alguien podía predicar algo además de lo que él predicaba? ¿Qué es? ¿Por qué? Versículo 11. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no viene de mí, no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hermanos, la palabra que viene a ejecutar la obra de Dios es siempre una palabra de revelación. Es por eso que en Proverbios nosotros leímos Proverbios 29, 18. Si usamos la versión King James, dice Proverbios 29, 18. Dice, un pueblo que no acepta la revelación del Señor es una nación sin orden. Voy a repetir, un pueblo que no acepta la revelación del Señor es una nación sin orden. ¿Qué es una nación sin orden? Es una nación desgobernada, sin gobierno. ¿Quién gobierna la nación de Dios? La nación santa de Dios. Es la revelación del Señor. Entonces, la revelación es la que gobierna la nación santa, que es la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero continúa. Quien obedece la palabra de Dios es feliz. ¿Quién? Voy a repetir. Quien obedece la palabra del Señor es feliz. Voy a leer el versículo completo. Voy a intentar hablar el versículo entero. Un pueblo que no acepta la revelación del Señor es una nación sin orden. Quien obedece la palabra de Dios es feliz. ¿Por qué será que usted está tan feliz? ¿De dónde viene esa felicidad? Acabaron de pasar por una tormenta. ¿Y por qué usted está tan alegre? Esa alegría no es humana, esa felicidad es por obedecer la palabra de Dios. Por eso, la palabra de Dios, voy a hablar claramente, es la palabra de Dios que gobierna la iglesia. Si nosotros creemos en el gobierno del Espíritu Santo, hablar del gobierno, sobre el gobierno del Espíritu Santo es muy abstracto. ¿Cómo Dios gobierna a través de su Espíritu la iglesia? A través de su palabra. Entonces, Pablo, él dice que si alguno predica otro evangelio que es fuera del que él predica, sea anatema, es otro evangelio. ¿Y cuál es el evangelio que él predica? Sino que ese evangelio era mediante la revelación de Jesucristo. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, No voy a continuar. No quiero gastar tiempo en eso. Entonces, hermano, solo para mostrarle, hermanos, Dios en la iglesia, Él
da dirección a la iglesia. Él gobierna la iglesia, Él suple la iglesia por medio de la palabra. No es de la palabra de un gran maestro de la Biblia, de uno que estudió teología en un seminario, sino de aquel que tiene la revelación de Jesucristo. En otras palabras, la palabra no es del profeta, la palabra es de Dios. Si usted mira Deuteronomio 18, y leímos ya eso, 18:8, ahí dice que Dios dice: levantaré un profeta en medio de ustedes, semejante a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará lo que yo le ordene. El profeta de Dios no tiene libertad de hablar lo que quiere. Él tiene que hablar de acuerdo con la palabra de Dios, lo que Dios pone en su boca, y también lo que Dios ordena. La palabra de Dios para el pueblo de Dios es una orden. Nos cabe a nosotros discutir, no nos cabe discutir, sino tener comunión y a ver cómo ejecutamos esa palabra. Entonces, ¿cómo es que usted sabe que si alguien es verdaderamente profeta que habla la palabra de Dios? Hay Deuteronomio 18 también dice que si no es de Dios, la palabra no se cumple, no se cumple. Pero si no se cumple, usted no necesita tener temor de ese profeta, porque no es de Dios. Pero si la palabra que sucede eh, entonces sí es palabra de Dios. El propio Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, él dijo: si yo testifico de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. Y ustedes dicen: ah, debe ser Juan el Bautista, ese otro, que va a testificar de que yo soy el profeta de Dios. No, yo no acepto ni recibo testimonio del hombre. Yo tengo un testimonio mayor que ese. ¿Y cuál es el testimonio mayor? El Padre que me envió. Vamos a leer. Si yo lo leo, van a creer que yo estoy inventando. Vamos a leer San Juan 5, versículo 36 y 37. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, pero Él da testimonio de mí, que yo soy profeta y que hablo sus palabras. ¿Es verdad? Entonces, ¿cómo se confirma que ese profeta viene de Dios y habla la palabra de Dios? Es cuando las obras que Dios confió a ese profeta ¿para hacer cómo? A través, a través de la palabra profetizada. Esa, mm, Eso mismo hace la obra. Esa palabra se confirma a través de la obra. Ese es el canal que Dios envió. Hermanos, yo no tengo tiempo de hablar más que eso, quería hablar de otra cosa. Entonces el enemigo de Dios, el diablo, Satanás, él sabe que si él continúa dejando que el profeta verdadero hable la palabra de Dios con la revelación de Jesucristo, va a conseguir ejecutar la obra de Dios en la tierra y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Voy a llamar a los adolescentes que están aquí. ¿Dónde están los adolescentes? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ustedes saben. ¿Dónde está? Efesios 1, 9, 10. Ellos saben, ellos conocen. Efesios 1, 9, 10, ¿qué dice?
¿Qué dice Efesios 1, 9 y 10? Dice que el misterio de la voluntad de Dios es que Dios quiere que Cristo encabece todas las cosas en la dispensación de la plenitud de los tiempos. Es decir, cuando termine todas las dispensaciones de tiempo, esa voluntad se ejecutará. ¿Y cuál es? Que la iglesia encabece todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pero para que Dios haga su voluntad y cumpla, Dios necesita usar instrumento. Tiene un instrumento para ese trabajo. ¿Y cuál es ese instrumento? Es la iglesia, su cuerpo, cuerpo de Cristo. Ahí usted va al versículo 22, 23 de versículo 1. ¿Cómo dice ahí? Para ser la cabeza sobre todas las cosas, Dios dio a Cristo, Dios dio a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, en todas las cosas. La iglesia es el instrumento por el medio del cual Cristo encabeza todas las cosas. Entonces, Él necesita primeramente encabezar todas las cosas. La iglesia, que es su cuerpo. Esos pocos versículos definen muchas cosas. ¿Cómo Cristo va a encabezar su iglesia? La iglesia será la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Acá define algo. ¿Cómo Dios consigue encabezar a usted y a mí? ¿Cómo encabeza a los miembros del cuerpo de Cristo? Él necesita llenarnos. ¿Es así o no? Porque la iglesia va a ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, dejar que Cristo sea la cabeza no viene por enseñanzas bíblicas. Usted que es cristiano necesita que Cristo sea su cabeza en su vida. Sí, yo sé de eso, pero no puedo, no dejo que Cristo sea mi cabeza. Entonces solo hay una manera, que Cristo sea la cabeza de mi vida. Es permitir que Él me llene, que Él venga y me llene. ¿En llenarme con qué? ¿Con qué me llene? Llenarme con Él mismo, en llenarme con Cristo mismo. Cristo es la verdad. Nosotros, después de la caída del hombre, nosotros carecemos de realidad, carecemos de la verdad. El diablo es el padre de la mentira. Nos llenó de mentira, nos llenó de vanidad, de vacío. Y nosotros creemos que tenemos, pero no tenemos. Estamos vacíos. Gracias a Dios, ahora que estamos siendo salvos por Cristo, estamos siendo llenados por Cristo, que es la propia realidad, la propia verdad. ¿Y cómo nos llena Él? Yo aquí abro la boca como si fuera en una estación de servicio y que me llenen el tanque. No, es a través de su palabra. ¿Es así o no? Jesús nos dijo así al Padre, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Estamos siendo llenados por la palabra. Por eso nuestros jóvenes y adolescentes hacen inmersión en la palabra. Eso no es un juego, no. Ellos se están llenando de la palabra. Deuteronomio 6, ¿no es así? ¿Están qué? Están inculcando la palabra en el corazón. La palabra inculca, no inculcar. Inculcar. ¿Qué era inculcar en portugués? Imprimir o grabar
algo en el corazón por repeticiones seguidas. Ese es el significado de inculcar en portugués. Inculcar en Deuteronomio, ahí dice inculcar la palabra de Dios en nuestro corazón, grabar en nuestro corazón a través de repeticiones seguidas. Por eso no es de manera tonta que nuestros adolescentes están ganando una consistencia muy grande, están haciendo inmersión, están haciendo gritos de guerra. ¿Por qué? Porque eso no es un juego, no es solo para animarse un poco. No, está sucediendo que se están llenando de Cristo a través de la palabra, con la verdad en el corazón de ellos, de estos miembros del cuerpo de Cristo. Es así que el Señor nos encabezará. Cuando estuviera lleno de Cristo, Cristo va a ser mi cabeza de mi vida. Él va a ser cabeza de mi vida, porque todo mi ser está, ese vacío se fue completando y me va llenando de realidad. Esa otra cosa práctica. El enemigo de Dios sabe que si Él permite que la iglesia continúe amando la palabra, Hechos capítulo 2, versículo 42, nos da un buen principio que Dios dio a la iglesia para que la iglesia se llene de Cristo hasta concluir la voluntad de Dios. ¿Cómo vivían ellos? La primera iglesia en Jerusalén, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ese es el modelo que Dios nos dejó. Existe un evangelio predicado por los apóstoles. Ese evangelio predicado es llamado de enseñanza de los apóstoles. Y la enseñanza de los apóstoles es solo una sola. No es que después de enseñanza de los apóstoles usted va a enseñar algo. No, apenas seguimos la enseñanza del apóstol y nos cabe a nosotros la comunión sobre la enseñanza de los apóstoles. Solo que en Sardis, que nosotros también en el pasado entendíamos que cada uno podía tener una enseñanza diferente. Ahí comenzamos a introducir muchos otros evangelios. Confundíamos al pueblo de Dios, no teníamos dirección, no teníamos gobierno. Gracias a Dios, el Señor, ese fue el primer tiro dado por Satanás y dio en el blanco. El segundo tiro, ¿cuál fue? La cuestión de la jerarquía, la obra de los nicolaitas, clérigos y laicos, destruir la función de los miembros del cuerpo de Cristo, sustituir por los más dotados, los que entienden la palabra de Dios. Y los miembros comunes no entienden la palabra de Dios. Entonces se divide en dos de categoría de personas la iglesia. Eso mató la función del cuerpo de Cristo, el servicio del cuerpo de Cristo. Tercer tiro fue la doctrina de Balaam. ¿Qué es eso? Es recibir un sueldo y un salario para profetizar. Recibir un salario en la iglesia. Infelizmente, el que recibe salario tiene que agradar a quien te da ese salario. ¿No es así o no? Entonces, eso permanece hasta hoy en el cristianismo. ¿No es así? Entonces, hermanos, son tres tiros en ese trípode: palabra, servicios, la función de los miembros del cuerpo de Cristo y el suplimiento de recursos de materiales, de riquezas materiales de manera adecuada. Si usted percibió la propia física, voy a hablar un poco de física. La propia física nos muestra que están mirando aquí, ese pedestal donde está el micrófono. Él tiene 3 pies. El trípode le da una estabilidad. El trípode puede poner en cualquier tipo de terreno, de relieve de terreno. 4 ya es más complicado. ¿Por qué?
El piso tiene que estar bien plano. ¿Entendieron? Si el plano, si el piso no estuviera bien, no estuviera, está irregular, 4 pies va a estar siempre balanceándose, ¿no es así? Ya percibió que el trípode usted puede poner en cualquier lugar y queda bien. Satanás derrumbó este trípode. Yo traje esto acá. Acá traje un trípode para hacer el live. ¿Ven? Yo pongo ahí, queda firme. Cualquier terreno queda firme. 3 pies. Satanás sacó un pie, la palabra profética. Sacó el segundo, la función de los miembros del cuerpo de Cristo, con la jerarquía, y sacó el tercero, que es recibir salario para servir a Dios. Hermanos, Dios quiere restaurar eso. Dios quiere restaurar. La palabra de Dios va a volver a gobernar la iglesia, volver a dar dirección a la iglesia y permitir que Dios haga milagros, porque no es más obra del hombre, sino de Dios. Él va a restaurar la función de los miembros del cuerpo de Cristo. Todos somos miembros, funcionando. Cada uno es importante. Hermanos, cuando yo dije cerca de 2017, hermano Don estaba muy enfermo. Cuando yo percibí, hermanos, que poco a poco la responsabilidad estaba recayendo sobre mí, yo dije, Señor, socórreme. Yo no puedo asumir esto. Yo luché mucho delante, Señor. Yo no tengo la misma mínima condición de asumir. Lo primero que le dije, Señor, no soy como hermano Don, no tengo esa capacidad. No voy a poder asumir esto. Ahí el Señor me dio la palabra, dije varias veces, de Éxodo 33. Cuando el pueblo, después que Moisés se demoló en el monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, y el pueblo en bajo ya prevaricó, ya pecó. Pidieron que Aarón construya un becerro de oro y adoraron y festejaron el becerro de oro y declarando que eso eran los dioses que los sacaron de Egipto. Mire, qué ofensa contra Dios. Entonces Dios le avisó a Moisés, oh Moisés, desciende porque tu pueblo está ya pecando. En esa hora Dios ya entregó la paternidad para Moisés. Tu pueblo está ahí, ya está haciendo. Moisés dijo, quebró las 2 tablas de la ley y descendió corriendo debajo de la montaña. Y se airó mucho. Y Dios dijo lo siguiente, yo voy a desheredar este pueblo, no van a entrar a la tierra de Canaán. Moisés, yo voy a hacer con que tu descendencia entre en la buena tierra de Canaán. Moisés dijo, espera y Dios, tu promesa fue hecha a Abraham, Isaac y Jacob, no a mí. Señor, el Señor tiene que cumplir su promesa. Aunque no te guste este pueblo, tienes que cumplir tu promesa. Si no, el pueblo de Egipto van a decir que este nuestro Dios no fue capaz de introducirnos en la buena tierra de Canaán. El Señor se arrepintió. Voy a introducir el pueblo entonces, de acuerdo con mi promesa de Abraham, Isaac y Jacob. Pero yo no voy a ir. Yo voy a mandar un ángel, porque yo sé que ese pueblo es de dura cerviz, me va a desobedecer, va a hacer alguna cosa y me voy a indignar de nuevo contra ellos, y entonces yo no voy con ellos, voy a mandar un ángel. Yo no voy a aguantar ese desafuero de eso. Y ahí Moisés dijo, quedó desesperado Moisés. Moisés dijo, pero Señor, si usted no va, no me haga sacar de aquí, de este lugar. Yo tampoco voy. Si el Señor no va, yo no voy. El Señor hizo una promesa, que el Señor me dio a mí también esa promesa. Él dijo así, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Una cosa prometió Dios, un destino, pero él mismo no va.
Pero si él no va, hermanos, esto no va a dar, no va a ser Aí o cierto, Senhor fala, não, va a mas a dar minha errado. presença então vai com você. Mas ainda Mi mais, presencia va contigo. Moisés disse, eu não tenho Entonces, capacidade Moisés dice, yo no tengo capacidad de introducir a este pueblo en esa tierra, de Canaã. en la tierra de A minha Canaán. presença irá contigo. Entonces el Señor dijo, mi Eu te presencia darei irá descanso. contigo y yo te daré descanso. Eu vou fazer a obra. Yo voy a hacer la obra, Não é você. no es Eu usted, vou fazer a obra. yo voy a hacer. Irmão, aí Hermanos, ahí me aliviou, ¡uh! me sossegou. Me Mas sosiguió, me mesmo alivió. assim, Aún así, eu ainda estava yo pensando, aún estaba uma obra pensando, desse tamanho, la obra de ese o que o tamaño, Senhor precisa fazer? el Señor Como é necesita possível de hacer. volta ¿Cómo hacemos esse para traer al grande Señor de negócio? vuelta a esta obra Eu grandiosa? estava Además, pensando como se fosse eu ter que estaba assumir pensando cómo hacer, o cómo asumir esto, comando de uma el grande comando empresa. de esta gran Eu não tenho empresa. Yo capacidade de no ser tengo CEO capacidad para ser el de uma grande CEO empresa, de um de esta executivo, gran um empresa, diretor-geral un director executivo, general, né, de, uma ejecutivo de uma grande de una empresa. gran Irmão, empresa. Dom já Hermano foi Don empreendedor, ya teve fue negócio, mas emprendedor, eu tuvo não tenho negocio, essa pero yo no capacidade. tengo esa O Senhor capacidad. falou, peraí, El Señor dijo, espera ahí, você usted não pense no piense na minha obra en mi obra dessa forma de esa como manera, no mundo é. como en el mundo es. A minha obra, Mi obra, a igreja, é um la corpo de Cristo. iglesia es el cuerpo de Cristo. Você deve pensar apenas Usted debe que pensar você é apenas um membro. que usted apenas es un miembro. Eu sou apenas, irmãos, Yo um soy membro do corpo apenas de un Cristo. miembro del cuerpo de Cristo. Eu te dei uma função Yo especial, te doy una función mas você especial, não passa pero de usted um no membro. pasa de ser miembro. Você precisa de Usted todos os outros necesita de membros. todos los otros Sabe, miembros. por isso que eu Por eso, me vi, né, por eso que yo me vi juntos, trabalhando junto, comigo com trabajando vários junto cooperadores con aqui. varios cooperadores aquí, Mesmo que seja uma caverna de Adulão, né? menos que sea una caverna, una cueva de Adulam, Porque eu sou apenas um membro. porque yo soy apenas un Eu dependo miembro, de todos os pero outros yo membros. dependo de todos los Então, otros irmãos, miembros. é Entonces, assim que eu hermanos, penso. así como Por yo isso, irmãos, pienso, nós não por usamos a eso, nossa hermanos, no capacidade. usamos nuestra Não nos capacidad. orgulhamos que nós No somos nos mais fortes. enorgullezcamos Não, de que não podemos hacer la somos. obra de Dios. No, no É somos Deus quem capaces. faz Es a nossa Dios obra. quien hace su propia obra. Por isso, irmãos, Por eso, hermanos, Deus então, Dios graças ao entonces, Senhor, gracias al né? Señor, Ele restaurou uma Él igreja. restauró E este pie. hoje, justamente, irmãos, Hoy, justamente, quem não aceita quien no acepta a palavra profética la que vem palabra pelo canal profética que viene a través de su canal, Dios não no, não está no nosso meio. no está en nuestro medio. O Senhor agora tem El liberdade Señor ahora tiene de libertad fazer a sua obra a hacer su obra por medio da palavra. de la palabra. E graças ao Senhor, irmãos, Gracias al Señor, hermanos, o Senhor só tem abençoado. el Señor solo nos da Esse ano bendición. 2024, Este año 2024 pasamos, começo ainda desse ano, hasta nós tivemos comienzos de este año, pasamos por ferozes, ataques grandes, muito feroces, violentos. muy Mas, violentos, irmãos, pero hermanos, desde conferência la conferencia de adolescentes, de jóvenes internacional de este año, solo números hemos, recordes hemos tenido em números todas récord as en conferências. todas las E conferencias. depois Y da después, conferência en la internacional na conferencia instância, internacional en la nós fomos a estancia, Porto nosotros Velho. fuimos a Maurício, me Portobelo. ajuda aí. Mauricio, Nós fomos, ayúdeme. né, eu sei que a mim vai chamar Rosa, mas assim. A mí va a llamar Aí nós fomos a Rosa, Porto Velho. pero Irmãos, fuimos a Portobelo. Porto Velho Portobelo um lugar no es norte, un lugar en el em, norte, em Rondônia. en Rondonia. É um lugar meio Es un isolado. lugar medio E aislado. eles estavam Ellos esperando estaban um pequeno número de esperando un pessoas. número pequeño de Mas, personas, de repente, pero eles de repente subestimaram. E foi um número recorde de subestimaron y fue un pessoas número récord de ali em personas Porto Velho. ahí en E Portobelo. depois de Porto Velho, nós Después fomos de para onde? Portobelo fuimos a dónde? Brasília, não é A isso? Brasilia. Nós fomos para Brasília. Fuimos a Irmão, Brasilia. Brasília também, Brasilia pós también. pandemia, A um través número después de la de pessoas. pandemia fue un número récord de Uma outra personas. característica, a partir Y desse también momento, de irmão, ese nós momento começamos a hubo ver otra característica que que o comenzamos a Senhor ver, que el Señor estaba estava despertando o coração despertando el dos corazón de irmãos, los hermanos né, para correr atrás da para palavra. correr detrás de la Então, palabra. em Entonces, en todas as todas las conferências conferencias regionais, regionales, nós tínhamos um nosotros grupo teníamos un de grupo líderes de das líderes igrejas de las vindo de iglesias outras viniendo regiões, de otras regiones correndo atrás da y palavra. estaban corriendo y Né? atrás de Isso eso. criou um problema Eso porque creó uma un problema região, muy grande, que cuando una región prepara prepara a la estrutura estructura para fazer uma para hacer conferência, una de conferencia, de repente pronto, receber pessoas para de recibir outras personas, regiões. vienen personas de otras Então regiones, é muito grande, muy e grande, principalmente no y meio dos principalmente cooperadores, en dos medio de los líderes, cooperadores, de los líderes de la estavam iglesia, correndo atrás dessas están conferências. corriendo detrás de estas Irmãos, conferencias. em Brasília, né, o número recorde, e depois fomos para onde? Ribeirão Preto.
Ribeirão Preto, irmãos, também acabou de passar por uma tempestade. Irmãos, eles tiveram que cortar inscrições. Falaram, não cabe, não cabe mais. Irmãos, a coisa impressionante que o Senhor está fazendo, né? E depois, nós fomos para o Chile. Você estava lá, né, Sejão? Sejão está em todo lugar, né? No Chile, né? Até em Salvador. Eu cheguei no aeroporto de Salvador e falei assim, acho que Sejão não está aqui, né? Sejão está aqui, ó. Até em Salvador ele está, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, graças ao Senhor, todo lugar, hoje, o ambiente está tão saudável. Os irmãos estão correndo atrás da palavra, estão correndo atrás de acompanhar de perto, né? E depois do Chile, vamos para onde? Palmas. Fomos até Tocantins. Irmão, Palmas estava de novo um número recorde de pessoas. E ali o Senhor deu um trabalho para os irmãos de Palmas em dobrar o número de pessoas, né? Em um ano. E eles estão trabalhando, viu? Estão trabalhando. E que mais? Depois de Palmas nós somos Fortaleza, Natal, né? Natal, né, Jobson? Mais um número recorde. Quantas? 1.300 pessoas. Y 300 personas, Porque não cabia mais. Eles porque no había más, tuvieron que limitar, sempre em Mardunas, né? tuvieron que hacer en Bardunas. 700 pessoas, 800 pessoas, né? E agora chegando Ahora llegaron a 1.300 personas. Depois de Natal fomos para Y onde? después de Natal fuimos ¿a dónde? Foz do Iguaçu. A Foz de Iguazú. Foz de Iguazú. Falando, não, essa acho que é a última Médico, conferência esta es la última conferencia que vamos a hacer en este salón, de este auditorio, del hotel que tenía 1.200, 1.550 personas. La próxima conferencia no vamos a entrar más acá. Yo descubrí que hay un módulo más al lado. Está para dar para 1.800 personas. 1.600. Da para una conferencia más todavía. El Señor nos está bendiciendo tanto, hermanos. Después de Foz, ¿a dónde fuimos? Ah, Alemania. Crean o no, en Alemania, aquellos alemanes que nosotros tenemos un concepto que son fríos. Qué alegría, hermanos, qué alegría. Alemania. Después de Alemania fuimos a Portugal. Ahí, ¿no? Fuimos a Portugal, Torres Verdes. Qué alegría, Lisboa. Siempre tuviendo que limitar personas. ¿Y ahora? Congreso de Mujeres. 2 semanas atrás. Hermanos, qué maravilla el Congreso de las Mujeres. Antes iba 800 personas. Y esta vez fueron 1.200 porque se limitó. 1.200 hermanas. Solo en Laura de Freitas fueron de aquí fueron 14. ¡Qué cosa maravillosa! Aquí en Salvador, vio Roque, yo llegué a pensar, yo no voy a Salvador. Y la situación no es buena, yo no voy. Ahí, los otros hermanos, no, hermano Pedro, ven, hermanos, por favor. Los hermanos están aquí, están deseosos. Tiene que venir y ve. Gracias al Señor, nosotros tenemos aquí este ambiente maravilloso. Todo, hermanos, esto, ¿por qué? Porque fue restaurado un pie, el pie principal, que es el ministerio de la palabra. La palabra, hermanos, todo es motivado por la palabra. La palabra que da dirección, que trae contenido de Dios, que gobierna. Dios gobierna de hecho, no es un hombre que gobierna. Hermanos, la palabra es como la circulación de la sangre en el cuerpo. En el pack de esta mañana hablamos eso. Cuando nosotros estamos aquí en Brasil, si usted mira hacia abajo, va al otro lado de la tierra, aquí abajo, están los hermanos de Corea del Sur.
Bueno, Corea del Sur está exactamente debajo del lado opuesto, debajo nuestro, del otro lado de la Tierra, y están aquí abajo. Ellos están practicando la misma cosa, están disfrutando la misma palabra, la misma armonía, la misma unidad. ¿Quién hace ese trabajo? Yo hace tiempo que no voy a Corea. ¿Quién soy yo para ir a Corea? No, no puedo. Ningún hombre puede controlar eso. ¿Quién hace ese trabajo? Es la circulación de la vida. Las células aquí están muy distantes de las células de mi pie, tan distantes, pero son un solo cuerpo, ¿o no? ¿Qué produce la unidad entre los diferentes miembros de mi cuerpo? Es la circulación de la sangre. Cuando pare, si para la circular la sangre, yo me torno cadáver. ¿Qué me mantiene vivo como cuerpo que funciona, que es útil? Es la circulación sanguínea. ¿Y qué es la circulación de la sangre? Es por la palabra. La palabra es espíritu y es vida. Las palabras, Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, esa palabra circulando, que va aquí, viene allá, va a Corea del Sur, va para África, Kenia, Congo, Uganda, Burundi, Camerún, Angola, Cabo Verde, Santo Tomé, Príncipe. ¿Qué es lo que nos hace uno, hermanos? Van a todo lugar, si hablan la misma cosa, están disfrutando la misma palabra. La unidad es la misma, la alegría es la misma. ¿Quién hace ese trabajo, hermanos? ¿Qué hombre es capaz de hacer eso? ¿Yo soy capaz de hacer eso? No, no. Gracias a Dios, el Señor restauró la palabra. ¿Y quién está haciendo, permitiendo que la palabra circule? Está restaurando la función de los miembros del cuerpo de Cristo. Nuestros adolescentes nos están ayudando mucho en eso. Ellos restauraron en la iglesia el amor por la palabra. Los adultos son más desconfiados. Los adultos son más cuestionadores. ¿Será que es la palabra de Dios? ¿Será que es la palabra profética? Es solo creer nomás y decir sí, amén, ciegamente. Pero nuestros adolescentes no tienen ese problema. Ellos aman la palabra. Ellos, muéstrenme el cuaderno que están anotando. A ver los cuadernos, a ver. Ahí. Miren, miren para atrás. Miren cuántos cuadernos, hermano. Ellos aman la palabra. Aman la palabra. ¿Por qué? Por la simplicidad, por la obediencia. Por eso Jesús llamó a sus discípulos, porque en Mateo 18, ¿qué pasó en Mateo 18? Los discípulos, ¿qué discutían en Mateo 18? Esto es cosa de adultos. Está en la casa de los adultos. Los discutían discutiendo y disputando, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? En nuestra cabeza, los adultos solo tienen, ¿quién es mayor? ¿Quién es más capaz? ¿Quién es mejor? ¿Quién es el mejor que predica en nuestro medio? ¿Quién es esto? ¿Quién es eso? ¿Quién es aquello? Jesús dijo, paren ahí, paren ahí. Ustedes no están en el mundo. En el reino de los cielos no es así. Él llamó a un niño y lo puso en el medio de ellos. Si ustedes no se convierten y se vuelven como este niño, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Quien quisiera ser grande entre ustedes, sea el que los sirva. La cuestión aquí es servir. La cuestión aquí no es ser el primero. Mire mi cuerpo, hermano. Mire mi cuerpo humano. ¿Usted ve cuál es el primero o usted ve cada miembro haciendo su parte, su función? Cada miembro está dando todo de sí para servir al cuerpo. Nadie está apareciendo. Tenemos aquí
yo tengo aquí mis miembros aparentes, pero ¿quién mantiene estos miembros aparentes vivos? Son los miembros ocultos. Corazón, el hígado que funcione, los riñones funcionando, el estómago está adquiriendo alimento, no, mire, y, y todo lo demás está funcionando. El cerebro comandando el cuerpo sin saber, el intestino digiriendo, todo funcionando. Nadie aparece, nadie está por encima de otro. Aquí no hay quien es mayor, aquí hay todos los miembros sirven. En el cuerpo de Cristo no hay disputas por quién es el mayor. En el cuerpo de Cristo sea apenas un miembro y sirva. A el cuerpo no es servir para ser usted un grande, no es servir para tener popularidad en la iglesia, no es servir para tener fama en la iglesia. Nosotros estamos sirviendo, hermanos, para que el cuerpo sea saludable. Este cuerpo saludable, hermanos, no es para qué ese cuerpo. ¿El cuerpo de Cristo para qué es? Para hacer la voluntad de Dios. Nosotros solo tenemos un objetivo, hacer la voluntad de Dios. Jesús, en cuanto estuvo en la tierra, él no hizo otra cosa sino hacer la voluntad del Padre. ¿Es así o no? Estaba enfocado, determinado a hacer la voluntad del Padre. Y la iglesia, como extensión de Cristo, debemos seguir el mismo ejemplo. Ninguno buscando algo para sí mismo, ninguno luchando por sus propios intereses. Nosotros estamos como miembros del cuerpo, luchando por el cuerpo, pero ese cuerpo ¿es para qué? Es para hacer la voluntad de Dios. ¿No es maravilloso, hermano? Y vamos a hablar del tercer pie. Mi tiempo se está agotando. Voy a hablar del tercer pie. El enemigo dio un tiro para la profética en la palabra que da dirección, que gobierna la iglesia. Ahí Pablo, cuando llega Pablo, cuando él escribió 1 Timoteo, él ya en el año 64. ¿Es así? 64. Ahí dijo a Timoteo, Timoteo, ya salió de la primera prisión romana, Timoteo, cuando estaba en Roma, rumbo a Macedonia, te pedí que permanezcas en Éfeso. ¿Para qué? Para que admonestes a algunos que estaban enseñando y predicando diferente de lo que yo predico. Entonces, hermanos, aquí no es cuestión de herejía, es predicar diferente. Pedro dejó en Hechos 2:42 un ejemplo. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión. La comunión es sobre la enseñanza de los apóstoles. Solo que además de los enseñamientos de los apóstoles, se estaban produciendo otras enseñanzas. Entonces, Pablo pidió a Timoteo que para advertir, porque no va a producir nada solamente discusiones, va a promover más discusiones, que el servicio de Dios en la fe, la economía de Dios en la fe. Ellos se van a perder en locuacidades frívolas. Lean esos versículos. Entonces estoy arriesgando a hablar así contigo, Timoteo, porque algunos van a entender que yo estoy monopolizando la palabra de Dios. Pero mi encargo de esta amonestación tiene por objetivo el amor que procede de un corazón puro y una fe sin hipocresía y de una conciencia buena. ¿No es así? Entonces, cuando él hablaba eso era por amor a la iglesia. No es para defenderse a sí mismo, es por amor a la iglesia. Y cuando llega a segunda de Timoteo, en el año que él partió para el Señor, Pablo se encontró una situación peor. Eso fue 3 años más después. En el año 67, Pablo dice, capítulo 1, versículo 11, todos me abandonaron. Capítulo 1, 15. Justamente que en Asia, que es el centro del Asia Menor, estaban aquellas personas que estaban enseñando diferente. Y al fin, en 2 Timoteo,
todos de Asia abandonan a Pablo. Mire qué peligro, hermano. Entonces dio ese tiro y cuando abandonan al apóstol, porque mucho antes no apreciaron ya la palabra del apóstol. ¿Es así o no? Ahí hasta sus cooperadores. Demas amó el mundo, otro fue para otro lugar, todos dejaron a Pablo y estaba solo. Él dijo, en mi primera defensa delante del Imperio Romano, nadie estuvo a mi favor, nadie estuvo ahí. Un siervo de Dios tan usado por Dios, todos lo abandonaron. Eso era en el año 67. En el año 90, con Juan ya, él dijo, preciso ministrar. Yo necesito ser responsable por lo que el Señor quiere restaurar esa palabra, la palabra de Dios. Por eso que él dice, él habla tanto de la palabra. En su evangelio, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él estaba con el comienzo con Dios y la vida estaba en la palabra y la vida era la luz de los hombres. Es la palabra, eso es la palabra. No es cualquier palabra, es la palabra que es el propio Cristo. Llega a su primera epístola y ¿qué dice él? En el principio, ¿qué tenemos? Juan, en la primera epístola de Juan, vamos a ver, primera epístola de Juan, dice así, primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, esa palabra es una persona, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, con respecto a la palabra de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Esa palabra nosotros es la que anunciamos a ustedes. La predicación del evangelio que Juan anunciaba era la propia vida eterna, era la propia vida, palabra de vida, no era solo un mensaje propio. Eso es lo que infelizmente después de Sardis, nosotros tomamos un resquicio, un legado de Sardis pensando que nosotros podemos dar buenas predicaciones, hacer buenas prédicas. Todo tiene que proceder de Dios. Entonces, la cual estaba en el Padre, con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esos anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, la palabra que Juan predicaba, esa palabra, esa surtía un efecto, daba un efecto y resultaba en comunión con quien hablaba la palabra. Pero ¿cómo la palabra hablada por el apóstol no procede del mismo? La procedencia es del Padre y de su Hijo. Entonces, cuando él hablaba la palabra, él traía a los miembros del cuerpo de Cristo en comunión con el apóstol, pero no es con la persona del apóstol, es con esa palabra que procede de Dios. Y entonces trae a los miembros del cuerpo de Cristo y los lleva a tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, eso enfatizó él. Él llegó a mandar mensajeros, mandar misionarios, mandar los colportores de aquella época para llevar esa palabra pura, para ver si restauraba la situación de las iglesias. Pero en aquel tiempo, hermanos, ya Diótrefes, en tercera de Juan, ya representaba el ambiente de aquella época. Todo el mundo quería ser el primero, querían posición, querían ser los grandes, los primeros. Todo se perdió. Ahí no había más ambiente para la palabra. Entonces Diótrefes no solo no aceptaba a Juan, no aceptaba mucho menos la palabra que venía de Juan, y entonces le expulsaba de la iglesia a los que recibían lo que venían de parte de Juan. Ese es el ambiente. A partir del final del primer siglo, no había más la palabra que venga de la revelación de Jesucristo. Entonces inició el episcopado, el Ignacio,
padre apostólico, junto con los que estuvieron con los apóstoles, tuvieron una posición especial como miembros de la iglesia, solo que no fueron fieles a lo que los apóstoles realmente del primer siglo hablaron. Infelizmente, fueron usados con una buena intención, crearon un sistema de gobierno de la iglesia a través de obispos. Quien o no quiere ese gobierno es humano y basado en las opiniones humanas. Eso no iba a resultar. Y poco a poco se fue degradando. No voy a hablar más. Entonces se surge la jerarquía, que es el segundo pie. Y la jerarquía cambió con la función del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué sucedió? Todos los que eran del clero vivían de salario, y cuando llegó el emperador Constantino y unió a la iglesia con el Estado, los líderes de la iglesia se alzaron y eran elevados, se tornaron ministros de Estado, secretarios de Estado, fueron elevados y tenían un alto salario, y quien gana salario tiene que agradar a quien lo da y paga su salario. Entonces la iglesia perdió su pureza, pureza santa de Dios. Entonces son 3 tiros dados y entonces cayó este trípode. Gracias al Señor, el Señor restauró los dos y ahora el Señor está restaurando el tercer pie. Congreso de mujeres. Mi Dios, hablé tanto que no entré en el tercer pie. Vamos a hablar rápido. En el Congreso de las Mujeres, nosotros terminamos el Congreso hablando de Lucas 8, muy rápidamente, pero las hermanas reaccionaron tan rápido, tan maravillosamente, que yo no tengo cómo ni hablar. Oh Señor Jesús, ¿dónde está? Acá está, Lucas 8. Hermanos, nosotros descubrimos un versículo muy importante. Miren lo que encontramos. Lucas 8, 1 a 3 es un versículo que encontramos. ¿Quién que da medicina sabe lo que es encontrar algo? Un médico hace un examen, una radiografía, cualquier otro examen de golpe, descubre algo más serio. Él no estaba buscando, pero de repente descubre y él dice que esto es algo encontrado, algo que descubrió. Esto también estaba muy secreto acá, algo que se descubre. Empezó en el tiempo de Jesús. Jesús predicando el Evangelio del Reino, ciudad en ciudad, de aldea en aldea, curando. Y encontró una multitud en Mateo 9, que no tenía pastor, cuidando, todo eso. Pero percibió quién asistía a Jesús para que él predique el Evangelio. Usted nunca pensó en eso. ¿Quién cuidaba de las comidas, de sus viajes, de gasto de viaje, hospedaje, de la logística, del transporte? ¿Quién cuidaba? ¿Y cuál era la comitiva de Jesús? Capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Entonces, además de Jesús salir predicando el Evangelio del Reino en ciudad y aldea en aldea, hermanos, tenemos todos estos gastos y logística que hacer. Hermanos, los hombres no piensan en eso. No piensan en eso. Por el contrario, los dos acá, en el momento acá, era un peso muerto, porque estaban aprendiendo con Jesús. El Señor iba a usar ellos después, pero en aquel momento era solo Jesús, el único que era productivo, era el único que producía. Él predicaba el Evangelio del Reino y los 12 con él. Ayudar solamente a que se aumente los gastos, la comida. Yo creo que los pescadores galileos comen mucho. ¿Y quién pagaba esos gastos? Gracias a Dios. Dios levantó, qué cosa fantástica. Acá, miren acá, Dios levantó a quién? 2. Y algunas mujeres,
que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. ¿Quién encabezaba? María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, otras. Yo esperaba encontrar muchos otros, pero aquí dice muchas otras. Si hubiera un hombre, ya viraba otro. Somos tan machistas, ¿no? Pero que cuando hubiera un hombre iba a decir otro. Pero aquí son todo mujeres, otras, otras. Todavía mujeres. Parece que el hombre no piensa en estas cosas. Aún más del nordeste. Nordeste brasilero. Nordeste brasilero. El hombre entra a la cocina a lavar plato. Es una vergüenza. Oh, Señor Jesús. Disculpe, hermano. No quise ofender a nadie. Es verdad, ¿no es cierto, Sergio? Y muchas otras. ¿Y qué era su servicio? ¿Cuál era la preocupación de ella? Que le servían de sus bienes. Servían de sus bienes. En la King James actualizada dice que cuidaba del sustento de ellos. Creo que dice así. Dice así, me parece que dice eso, ¿no? En la King James, con sus bienes. Hermanos, ¿quién se preocupaba con estos gastos? ¿Quién? Mujeres, las mujeres, las mujeres. Por eso, cuando hablamos de inversoras del reino, las primeras que se preocuparon para que Jesús predique el evangelio del reino de Dios, escrito aquí, ¿quiénes fueron? Las mujeres. Las mujeres fueron las primeras inversoras del reino. Invirtieron en el reino con seguridad que el Señor Jesús en su regreso, estas mujeres van a tener un galardón especial. Yo creo eso, hermanos. Van a tener un galardón especial. Hermanos, estamos hablando que cada región levante recursos. Por eso estamos trabajando. Ustedes están aquí, quien nunca escuchó, están sin entender, vincular cuotas. ¿Qué negocio es ese? Nosotros estamos levantando cuotas de 500 reales para quien quiera participar, para el avance de la obra, para gastos de logística y para que la obra de Dios pueda ir adelante. En cada región, nosotros estamos levantando recursos y, hermanos, son estas personas que se preocupan con las cosas de Dios, solo que habla en dinero, hermano. Ya percibió en su bolsillo que tiene demonio. Ahí hay también el demonio en los bolsillos. Sabía que la avaricia es idolatría. ¿Sabe eso o no? El amor al dinero es raíz de todos los males. Pablo dice, hermanos, y la avaricia es idolatría. Existe una cosa que lo pone preso, que lo cautiva a usted, que solo pensar en dinero, solo piensa en dinero. Parece que es tan difícil liberarse. Tanto es que aquí los líderes de aquí en la iglesia y regiones, hablar en dinero, ellos quedan así medio mirando así de costado. Cuando hablamos de cuotas, Jobson, ustedes pensaron, 30 cuotas, dividido por 5 cuotas, para llegar a aquellos 20.000 reales de África. Cuando miramos así, luchamos para que este año sea el año del continente africano. En octubre de este año, nosotros vamos a tener una conferencia histórica en Johannesburgo, reuniendo a los líderes de África. Y hermanos, allí va a haber muchos gastos. Nosotros vamos a traer los líderes de sus países a Johannesburgo. Y aunque para que ellos mismos también luchen por los gastos, tienen que ayudar, pero tenemos que ayudarlos.
Y cuando lleguen a Johannesburgo necesitamos hospedarlos. No podemos decirle que cierren la boca y no coman. Tenemos gastos extras. ¿Quién va a soportar esas cosas extras? Somos nosotros. Entonces nosotros, hermanos, por eso decimos que estas cuotas, que cada región, y más que eso, cada región de obra tiene que tener recursos para avanzar. No podemos estar siempre corriendo detrás de la necesidad. Usted es un jefe de familia, ¿no es cierto? Usted como jefe de familia, usted espera que su hijo, estoy con mucha hambre para usted comenzar a trabajar y ganar dinero para suplir. No, usted ya tiene recursos preparados antes. Entonces la obra es lo mismo. Y nosotros siempre estamos detrás del perjuicio. No, de aquí en adelante va a ser diferente. Vamos a tener siempre recursos por delante para atender cualquier necesidad que surja, porque nuestra vida solo hace sentido si la obra avanza. Hermanos, yo estoy aquí. Mi única motivación es traer al Señor de regreso. ¿Sabían eso? Yo no tengo otro motivo. Aún, yo tengo, por decir mi edad, oficialmente 75 años de edad. Yo tengo 74, pero un año no hace diferencia. 75 años de edad, ya no tengo muchos años. Yo tengo esperanza de esperar que yo regrese y estar vivo, ser arrebatado vivo. ¿Usted quiere? Entonces vamos a luchar, vamos a luchar. No tengo tiempo para perder, ¿no? Luchando por mis cosas, ¿no? No tengo tiempo para luchar por mis cosas. Yo quiero traer al Señor de regreso. Por eso, hermanos, por eso necesitamos que la obra del Señor tiene que tener libertad. Este trípode. Que el Señor tenga libertad de usarnos como miembros del cuerpo de Cristo para avanzar donde necesita avanzar. Somos un pequeño rebaño. No tenemos esa capacidad de millones de miembros para soportarnos financieramente. No tenemos ni un millonario que nos soporte financieramente. Gracias a Dios por eso. Cuando el hermano Don durmió en el Señor, yo comenté con Amir, mire, yo con miedo, con gente, depender financieramente de un millonario, dos millonarios, porque estaríamos en sus manos. ¿No es así? Yo no puedo depender del hombre. Yo no quiero depender de hombres. Gracias a Dios, hermanos. Todo el dinero para la obra, el Señor está supliendo, viene de ustedes. Viene de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿No es así? Entonces nosotros que estamos liderando no dependemos de nadie. No dependemos del Señor y el Señor suple a través de ustedes. Entonces, gracias al Señor, esta es la manera correcta que el Señor nos introdujo. Entonces, hermanos, ya terminó mi tiempo. Tiene que terminar 7:30 porque el alquiler de este salón tiene plazo. Entonces, hermanos, ya que no consigo terminar, voy a decir lo siguiente. Las mujeres, en el Congreso de Mujeres, en el último día, en últimos minutos, yo mencioné esta cuestión de la necesidad financiera de la obra del Señor. Cada región están levantando inversores del reino. Y yo dije que hay necesidad en África, hay necesidad en Europa. Estamos construyendo un centro de obra en... ven la que el Señor está haciendo. En Europa, hermanos, un continente considerado frío. El Señor está avanzando. El Evangelio está entrando. Porque el hombre tiene la misma necesidad, el mismo Europa, la misma necesidad de los hombres de acá. El Señor está avanzando. Y yo solo suspiré. Nosotros estamos reformando una sala pan de vida en la estancia para que yo pueda recibir a más personas, tanto cooperadores como también varias frentes de trabajo. Yo apenas dije y suspiré con las mujeres que faltaban 200.000 reales. Si yo hablase a los hombres acá, ellos estarían temblando. ¿Dónde vamos a sacar ese dinero?
Yo hablé para las mujeres sin pretensión ninguna. Hermanos, no terminó cuando terminó la conferencia, el congreso, ya estaban todos así burbujeante, estaban hirviendo. Ellas se comprometieron a levantar esos 200.000. Y ya pagaron caro para estar en ese congreso. Ustedes de aquí, de Laura de Freitas, pagaron un pasaje de avión a San Pablo. Pagaron caro. Ellas se estaban levantando, hermanos, 200.000 reales. 2 días después, ya había 100.000 en la cuenta. Menos de una semana después, 200.000 ya estaban en la cuenta. Eso es para avergonzar a los hombres. Ellas son rápidas. Las hermanas de aquí están hablando de 300 cuotas. Los hombres dijeron 50 y ya estaban temblando. Las mujeres dicen 300. ¿Y ahora? Yo estaba con dolor de ustedes, hablando de 100 cuotas. Región norte y región sur. Ellas están hablando de 300 cuotas. ¿Cómo hacemos? El Señor está restaurando. Nosotros ya tuvimos varios testimonios milagrosos de personas que se dispusieron a entrar en eso. Y el Señor está haciendo milagros. Empresarios que sufrieron mucho con la pandemia, aún están pagando deudas. Y con estas palabras, no, yo no quiero estar bajo el control del Dios de la avaricia. Yo quiero estar bajo la influencia de los demonios. Quiero liberarme del dinero. Entonces, coloca 2 cuotas para mí. Aún durante el tiempo que yo no tuve más como honrar mi compromiso en la pandemia hasta hoy, yo quiero considerar eso una deuda y quiero pagar esa deuda para el Señor. ¿Quién le dijo eso? Nadie. El Señor está haciendo estos milagros, hermanos. Entonces, hermanos, si la palabra del Señor tiene poder, cuando el Señor habla, el poder de Dios sale. Y el Señor va a hacer con que la iglesia honre esa necesidad. ¿Está? Amén. No hay más tiempo. El Señor quiere restaurar el tercer pie. Vamos a dejar al Señor, cuente con este pedestal aquí, Señor, con este instrumento. Está firme acá, está estable. El Señor puede contar con nosotros para realizar lo que falta hacer. La iglesia en Filadelfia, mañana, el mensaje de la mañana, voy a hablar en cómo avanzamos hacia la iglesia en Filadelfia, que un gran paso se fue dado. Voy a hablar mañana sobre eso. Gracias al Señor, el Señor restauró los 3 pies. Vamos a dar al Señor esta iglesia que tiene estabilidad en estos 3 puntos. Palabra, funcionamiento de los miembros del cuerpo de Cristo y recursos humanos y recursos financieros. Está aquí, Señor. Úsenos para hacer tu voluntad. Jesús es el Señor. Amén.